Queremos informarles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras plataformas de redes sociales de Facebook y Twitter, @apdorg, y también nos pueden hacer sus comentarios con el hashtag FoturAzuero. Así que los invitamos a todos a través de sus redes sociales a seguirnos y a compartir toda la información de este primer foro de turismo de Azuero, Patrimonio Cultural Inmaterial como recurso estratégico de turismo en la región central. Iniciamos entonces el primer foro de turismo identificando y valorando el patrimonio cultural inmaterial. Y en este tema tendremos de conferencista a la doctora Celeste Jiménez de Madariaga, profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Huelva, España. Sus principales líneas de investigación actuales se centran en el patrimonio cultural, etnológico e inmaterial, tanto desde la problemática de su gestión, la delimitación y estudio de elementos concretos, como de la interrelación entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo social. Adicionalmente, durante los últimos años ha desarrollado trabajos multidisciplinares en el contexto de la antropología económica y patrimonio cultural pesquero. Es la coordinadora del programa de doctorado en Patrimonio Histórico y Natural y del programa interuniversitario en Patrimonio. Con ustedes, la doctora Celeste Jiménez de Madariaga. Quería agradecer a los miembros de APD y a APD Azuero y a todos los organizadores y entidades que han hecho posible que este foro se desarrollara en este magnífico lugar y que podamos en el día de hoy, compartir experiencia y hablar de eso que se ha dado en llamar patrimonio cultural inmaterial. Mi intervención es quizá, yo pienso que va a ser la más aburrida, porque realmente yo vengo a hablar de la parte más teórica de lo que es el patrimonio inmaterial. Estamos continuamente hablando de patrimonio cultural, de patrimonio inmaterial, pero creo que es importante sentar las bases del conocimiento de qué es realmente eso del patrimonio. Entonces, mi intervención la voy a desarrollar dividida en tres cuestiones. Por una parte, el descubrimiento de la inmaterialidad del patrimonio, cuando en un momento dado nos dimos cuenta de que el patrimonio tenía esa parte, ese ámbito, esa dimensión, que era lo inmaterial, y la importancia que tuvo en esto la UNESCO y, en concreto, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Después quería suscitar algún debate, quizás, hablando de las problemáticas que encontramos en torno al patrimonio cultural inmaterial, sobre todo a las problemáticas que tienen que ver con las dificultades en su tratamiento y en su protección, para finalmente enfocarlo hacia el turismo y hacia las posibilidades, las potencialidades y peligros que hay en torno a su desarrollo local y regional. Empezamos. Veo fatal eso, pero o veo de lejos o veo de cerca. Es costumbre casi siempre los antropólogos el escuchar lo que nos suelen decir nuestros informantes. Algunas personas son anónimas, otras no. Entonces, cada una de estas tres secciones de mi disertación la he dividido teniendo en cuenta algunas palabras de algunas personas, que algunas son, ya digo, más anónimas que otras. En este caso traigo unas palabras de alguien que igual algunos de vosotros conocéis, porque es de aquí, tiene que ver con las expresiones rituales de la cultura congo, y está extraída del vídeo que aparece en la página web de la UNESCO sobre este patrimonio inmaterial que ha sido declarado recientemente.
La frase, cuando la escuché, me impactó porque dije, ningún académico puede decirlo con mayor claridad. Un pueblo sin identidad es un pueblo muerto. El descubrimiento del patrimonio inmaterial ha sido lento y difícil. Hay muchas personas que realmente les ha costado trabajo el entender que también es patrimonio aquello que no es tangible, ¿no? Porque en realidad tenemos una tradición muy historicista y muy esencialista de lo que es el patrimonio, muy material, ¿no? Todo proviene desde hace tiempo, claro. A nivel internacional hubo una gran preocupación por la destrucción de algunos monumentos importantes que, para explicar la historia de la humanidad, se tenían como hitos en el planeta a nivel mundial, ¿no? De ahí surgió que la UNESCO hiciera algunas convenciones, hicieran algunos encuentros en las que propusiera la protección de bienes en el caso de conflictos bélicos, la llamada, por ejemplo, Convención de La Haya, o también cuando estuvieron en peligro de ser inundados por la construcción de una presa, la presa de Asuán, estuvieron en peligro de ser inundados algunos monumentos importantes antiguos de Egipto y de Sudán. Eso removió, digamos, internacionalmente las cabezas como para decir, tenemos que hacer algo con el patrimonio. ¿Qué es lo que se hizo? Pues la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que fue aprobada por la UNESCO en 1972. Bueno, es el patrimonio mundial que todo el mundo conocemos en general, ¿no? Desde entonces se inició una lista de monumentos que se identificaban y que estaban reconocidos por la UNESCO como un patrimonio importante para toda la humanidad. En la misma convención se define qué es eso de patrimonio cultural y qué es patrimonio natural. Como patrimonio, el patrimonio que realmente importaba en esta convención era pues, los monumentos, los grandes monumentos, las grandes obras arquitectónicas, conjuntos históricos, esculturas, pinturas importantes, lugares arqueológicos, pero dejaba aparte la dimensión más inmaterial del patrimonio. Claro, ¿qué pasó? Que con el tiempo empezaron a surgir críticas. Empezaron a surgir críticas en el seno de la UNESCO y fuera del seno de la UNESCO, en las academias, porque constataron que esa iniciativa de la Convención del 72 dejaba a un lado muchas facetas del patrimonio que no estaban incluidas. Primero, la que ya hemos comentado, ¿no? La exclusión a la atención de la materialidad. Todo eran monumentos y sitios. Había una visión por parte de la UNESCO muy eurocéntrica de lo que es el patrimonio, desde los países desarrollados. Era la época también donde había bastantes distinciones entre los desequilibrios de países, norte-sur, una mentalidad también de dominación, una mentalidad colonial que existía en aquel momento. Estamos hablando de los años 70 y algo, ¿no? Y, bueno, había casi un exclusivo protagonismo por parte de los expertos. Es decir, ¿quién decía, quién dice que esto es patrimonio? Ahí estaban, pues, los grandes expertos de las distintas disciplinas con una concepción bastante elitista de la idea de patrimonio. Pero las cosas a otros niveles iban cambiando. Quiero decir que con el tiempo... Uy, se me está cayendo esto. Que con el tiempo empezaron a haber teóricos del patrimonio que... Empezaron a haber teóricos del patrimonio que se dieron cuenta de que el valor de los elementos del patrimonio que considerábamos del patrimonio no estaba tanto en que puedan ser grandes monumentos o por su antigüedad,
o que eran grandes bellezas, o lo que se consideraba que es bello, que también es bastante relativo, la cuestión de qué es bello y qué no es bello, ¿no? A partir de un cierto momento empezó a darse cuenta de que, me parece que me lo pasaba, era esta realmente. Ay, esto. No sé por dónde voy. Iba aquí. Ahí iba, sí. Empezaron a darse cuenta de que realmente lo importante es el interés social y colectivo de ese bien. Es decir, que ese bien en concreto, que ese elemento en concreto que nosotros consideremos que es patrimonio, lo es por su valor cultural, ¿no? Entonces, ahí se amplía la concepción del patrimonio a algo mucho más amplio, que es lo cultural, donde entra todo. Y empezaron, pues sí, a ver una serie de encuentros a nivel internacional, aquí he puesto unos cuantos, pero hubieron bastantes más, donde comenzaron a debatir que sí, que faltaba algo que tenía relación con la parte inmaterial del patrimonio, con lo que la gente vivía como patrimonio. Fijaros que estos encuentros, muchos de ellos estaban muy enfocados a la pérdida de las lenguas indígenas, y estamos en un año especialmente dedicado a esto, ¿no? Y quizás fue uno de los motores para que se fueran desarrollando reuniones de expertos e intentaran analizar, bueno, qué es eso del patrimonio inmaterial. De hecho, empezaron a pensar en hacer algo en paralelo a lo que era la lista del 72, ¿no? De tal manera que, bueno, terminamos con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Yo, como ya he dicho, he puesto una relación de algunos de los encuentros, no voy a entrar en ello, obviamente, pero sí quería pararme en este en concreto, en las obras maestras del patrimonio oral inmaterial de la humanidad, porque es el precedente en la Convención del Patrimonio Inmaterial. Y ahí el programa habla de las expresiones populares y tradicionales y de los espacios culturales definidos como lugares donde se concentran actividades populares y tradicionales. Y hubieron incluso 3 proclamaciones, en el año 2001, en el 2003, en el 2005, que una vez que ya se hizo lo que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, pasaron directamente a la lista. Y bueno, llegamos a la Convención. Bueno, no sé si la mayoría sabe, bueno, que tenemos un mecanismo importante, una herramienta importante a nivel internacional, que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y que a partir de ahí se inicia un listado de bienes que son considerados que a nivel mundial son patrimonio cultural inmaterial. Y empezamos con la segunda parte que yo quería entrar. Ya hemos llegado a la Convención. No sé si me estáis siguiendo. Igual esta primera parte ha sido un poquito histórica, un poco para llegar a lo que realmente me interesa, que es esto, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y lo hago también con otra frase, en este caso de un informante anónimo, que decía lo siguiente: cuando se declaró el tango argentino y uruguayo, cuando se declaró el tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dijo, para algo que era nuestro, ahora resulta que es de toda la humanidad. Pues sí, es muy bueno. La UNESCO inicia su trayectoria con esta convención. Ay, es muy sensible. La UNESCO inicia su trayectoria con esta convención y después de mucho debate también
no sabían cómo hacer para la declaración, para declarar que algo era patrimonio inmaterial. Finalmente, optan por el sistema de listas, no por nada, sino porque como ya el patrimonio mundial del 72 era con sistema de listas, pues dijeron, pues también nosotros lo hacemos con sistema de listas. Y establecen 3 tipos de listas distintas. La lista del patrimonio, la lista representativa, que es la que casi todos nosotros conocemos, donde se incluye el patrimonio, expresiones de todo tipo. La lista para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que requiere medidas de urgencia, esta es la más reducida, cosa rara. Los propios de la UNESCO lo dicen, no entendemos por qué no nos piden estar en esta lista, porque en el momento en que ese patrimonio en el momento en que ese patrimonio pues, vuelva a activarse, vuelva a renovarse, pasa directamente a la lista representativa. Y hay otra lista que es menos conocida y a mí me gusta especialmente, que es la lista de las buenas prácticas, porque aquí lo que se premia son los buenos programas, los buenos proyectos, las buenas actividades que se realizan en pro, en defensa, en la salvaguarda del patrimonio. Son 3 listas, aunque la que más conocemos es la primera, la lista representativa. También en la Convención se habla de 5 ámbitos del patrimonio inmaterial. Hablan del ámbito de las tradiciones y expresiones orales, incluido, evidentemente, el idioma. Habla de las artes del espectáculo, de los usos sociales, rituales y actos festivos, de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el turismo y de técnicas artesanales tradicionales. Claro, estos ámbitos están compartimentados, digamos, pero en realidad una misma expresión puede estar en varios de estos ámbitos. Quiero decir, una técnica artesanal puede también ser la base pues, de una fiesta, de un ritual festivo, con lo cual puede estar en algunos de estos ámbitos. También se puede solicitar la inclusión en la lista de la UNESCO, bien de manera nacional, es decir, este elemento nuestro exclusivamente lo proponemos como un elemento de Panamá, o bien de manera internacional. Hay a veces las fronteras territoriales administrativas no existen realmente. No tiene nada que ver las fronteras administrativas con las fronteras culturales muchas veces. Y eso lo vemos en el patrimonio de una manera muy clara, en el patrimonio material de una manera muy clara. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre la dieta mediterránea, la cestería, todo eso no es de un solo país, sino que tiene que ver con muchísimos países, ¿no? con una importante parte de los países. En ese sentido, pues, la UNESCO prima que haya elementos del patrimonio que pongan en acuerdo a todos esos países que realmente comparten este patrimonio, ¿no? Y también a la hora de la búsqueda lo subdividen por distintos bloques territoriales. Esto es un cronograma que aparece en la página web de la UNESCO. Aquí se ve muy mal, pero os invito a que lo miréis. En el que se ve por esto mismo que yo he estado explicando, pero por los distintos ámbitos, los distintos países y con colores como realmente tienen algunos elementos del patrimonio tienen que ver con ámbitos distintos, con tradiciones y espectáculos, con rituales y conocimiento de la naturaleza, etc. En la actualidad esto está atrasado, tendrán que renovarlo. En la actualidad hay inscritos 508 elementos de patrimonio inmaterial que corresponden a 122 países. Bueno, llegados a este punto, creo que falta decir qué es esto del patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO lo define como los usos, representaciones, expresiones y técnicas que, ojo, que junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, las comunidades, cuidado que realmente la definición, si la pensamos bien, es importante, que las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con varias dificultades. Yo las tengo aquí puestas un poco de una manera muy lineal, ¿no? Pero me voy a parar en cada una de ellas, ¿no? Esta misma definición supone serias dificultades a la hora del tratamiento y de la protección del patrimonio. Una de las dificultades tiene que ver con eso que decía yo, ojo, que están vinculadas a utensilios, al objetual, digamos. Nos enfrentamos ante lo indisoluble entre el patrimonio material e inmaterial. Realmente, la misma convención habla eso de instrumentos, de objetos, incluso de espacios, del entorno. Todo está relacionado, y todo es importante. O sea, digamos, no podemos ver una expresión oral, o sea, no podemos ver una expresión ritual sin tener en cuenta los objetos materiales que componen esa expresión, ¿no? De tal manera que nos encontramos que a la hora de tratar el patrimonio inmaterial hay que tratarlo como un todo integral y desde una perspectiva holística. Esto de la perspectiva holística igual puede sonar raro. O sea, una perspectiva donde todo está interrelacionado con todo. No podemos separar una vestimenta del ritual donde se hace, porque donde tiene sentido esa vestimenta es en el ritual. Evidentemente podemos exponerla en un museo, pero donde realmente tiene sentido es en el ritual. Por eso hay que entender el patrimonio como un todo. En esto ha sido muy, muy perjudicial el hecho de que haya habido una diversificación del patrimonio por distintas disciplinas. Me explico. Los arqueólogos hablan de patrimonio arqueológico, los medioambientalistas hablan de patrimonio natural y medioambiental, los historiadores del arte, del patrimonio pictórico, los arquitectos, los antropólogos. Esto ha sido realmente perjudicial porque en realidad debería haber una conjunción por parte de todos, ¿no? De tal manera que, bueno, haya un trabajo en conjunto. También, no sé si aquí en Panamá, pero sí en muchos sitios, se distingue muy claramente que es patrimonio inmueble, patrimonio mueble, patrimonio inmaterial, va todo relacionado también. Y también otra cosa importante, esa definición del patrimonio en plural. El patrimonio de Azuego, el patrimonio de Panamá, el patrimonio de la humanidad. Eso de dividir lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, a veces también ha perjudicado mucho. Hay que tener una mirada muchísimo más abierta y más integradora del patrimonio. La conceptualización dinámica del patrimonio. A ver, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, nos encontramos con un patrimonio vivo, en continuo proceso de cambio, igual que cambia la misma escultura. No podemos pretender que algo sea inalterable en el tiempo, que algo se conserve para siempre. Es más, el patrimonio inmaterial no se conserva, no. El patrimonio inmaterial se salvaguarda. No se puede conservar el patrimonio inmaterial, no puedes tener algo estático. Es más, no debemos tener algo estático, porque las culturas van cambiando. Lo que hay que trabajar, lo que hay que estudiar, lo que hay que documentar es precisamente ese proceso de cambio, que en definitiva demuestra nuestra historia. En ese sentido, cuando hablamos de salvaguarda, es intentar que todo aquello, todos los elementos que hacen posible que se desarrolle ese elemento patrimonial, sigan existiendo. Evidentemente, si tú quitas la materia prima para hacer el sombrero pintado, no se puede hacer sombrero pintado. Lo que hay que mantener todo aquello que sea importante, que esté ahí, que sea importante para que se siga desarrollando esa actividad.
Otra cuestión importantísima y que también la UNESCO le da muchísimo valor, la transmisión generacional y el valor de la continuidad. A ver, el patrimonio inmaterial casi siempre, por lo general, pasa de unas generaciones a otras por transmisión oral. Se aprende de los chicos, los niños, lo aprende de sus padres, de sus abuelos. Y es quizás, en ese sentido, a mí como antropóloga me emociona mucho porque es el patrimonio que hace posible que haya una relación entre generaciones de abuelos y de bisabuelos y las generaciones posteriores. Es ese vínculo que une unas generaciones con otras, ¿no? Y que tú haces recordar y querer a tu abuelo por aquello que te enseñó y que tenía que ver con tu cultura. Hay que transmitir el patrimonio y hay que intentarlo. Lo normal es que la transmisión se haga por un conocimiento, por la experiencia, pero también podemos intentar que se haga de una manera formal, en las escuelas, en los centros de formación. Fijaros, voy a haceros un detalle. Comentaba antes que el patrimonio inmaterial es inseparable lo inmaterial de lo inmaterial, es decir, que siempre el patrimonio inmaterial tiene un soporte de materialidad. Por ejemplo, alguien que canta o que sabe recitar algunos poemas o algunas coplas, ¿dónde está la parte material de ese patrimonio? Os lo pregunto, os lo dejo para que lo tengáis en vuestras mentes. ¿Dónde está la parte material de ese patrimonio? Porque en otros es obvio, ¿no? Pues el traje, o si es alguna música, la guitarra, pero en una persona que relata, por ejemplo, un cuento, ¿dónde está la parte material? La misma persona. Somos soporte del patrimonio. Fijaros, cosas más bonitas. Somos soporte del patrimonio. Y esto la UNESCO también lo sabe. Tanto lo sabe que tiene desde antes de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, tiene un programa que es el Programa de Tesoros Humanos Vivos. Es una preciosidad. Es recoger a aquellas personas que poseen unos especiales conocimientos y que se les reconoce por ello, por esos conocimientos que tienen. Y finalmente, el hablar de que, bueno, este patrimonio inmaterial es la expresión de las identidades de los pueblos y de las colectividades. El problema de la representatividad. El patrimonio, ahora lo que voy a decir, igual me echáis ya directamente, ¿no? El patrimonio no existe, ¿no? El patrimonio es una construcción social. El patrimonio, nosotros decimos que es patrimonio. Mi comunidad, mi gente, mi etnia, mi nación, mi región, lo que nos une, decimos que es patrimonio. En ese sentido, no tenemos que dejar nunca presente de que el patrimonio es aquello que identifica a las personas y con lo que nos identificamos y con lo que nos identifican los otros. El patrimonio es el mejor vehículo de comunicación social. Es algo por lo que nos comunicamos. Son símbolos. Son símbolos. Nos comunicamos quiénes somos con símbolos, mediante símbolos, que conforman parte de nuestro patrimonio. En este sentido, bueno, desde la misma UNESCO habla de distintos planes de acción, identificar y establecer inventarios, importantísimo. Y esto va para la gente especialmente dedicada a los gestores de cultura, de patrimonio, para que lo tengáis en cuenta. Hay que hacer inventarios de patrimonio. Hay que investigar y documentar. Hay que reforzar lo que yo comentaba antes, la transmisión de los conocimientos y técnicas a las jóvenes generaciones. Hay que sensibilizar al público, a la gente, de lo que tienes. Sí, es el extrañamiento que decimos los antropólogos. Estamos tan metidos en nuestra propia cultura que nada nos extraña, todo nos parece normal. Tiene que venir alguien de fuera para decir, ¡uy, qué bonito lo que llevas! O ¡qué bien lo que cantas! Tenemos que tomar conciencia de aquello que es nuestro.
Yo siempre digo que la mejor manera de proteger el patrimonio no es ni ponerle el sello UNESCO, ni meterlo en un inventario, no. La mejor manera de proteger el patrimonio es que las personas sean conscientes de su propio patrimonio, es la concienciación ciudadana. Y después, por favor, tener medidas jurídicas para la protección del patrimonio y programas especiales tanto en las escuelas como en las universidades. Aquí nos encontramos con, bueno, no sé si entrar en ello, pero con todo esto que estamos diciendo, que la UNESCO más o menos lo tiene claro, al final nos encontramos con grandes contradicciones. Y ya vuelvo al tema de la UNESCO. La representatividad, decíamos que la misma UNESCO dice que es importante que las comunidades se sientan representadas en esos bienes patrimoniales. Sin embargo, al final, quienes deciden que entra o no en la lista no son los propios protagonistas, sino los gestores de cada uno de los países. No hay una acción participativa. Yo abogo porque a la hora de tratar el tema del patrimonio haya una participación ciudadana en todos los sentidos, desde lo más micro a lo más macro, ¿no? A nivel local, que se le pregunte a la gente qué es importante para ellos, ¿no? Después hay un tema muy complejo a la hora de patrimonializar determinados bienes y es la cuestión del respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad religiosa, la concienciación, por ejemplo, en algunas actividades que tienen que ver con animales, esa concienciación animalista, y nos hemos encontrado otro problema, os vais a encontrar con otro problema importante, y son las normativas. Quizá aquí, no sé si tanto, pero en Europa estamos constantemente enfrentándonos a normativas estatales e internacionales. Hablamos, por ejemplo, de alimentación y ahora resulta que hay una normativa que te prohíbe el vender determinados quesos que tradicionalmente se han hecho, quesos de cabra, porque no pasa el control de calidad, de no sé qué historia, tal. Pues se acaba la tradición. Entonces, en ese sentido, las normativas que tienen que ver con el control de seguridad, sí, queremos que esto se mantenga, pero tiene que haber una entrada para minusválidos, o un control de seguridad tal, extintores, sí, pero es que este extintor queda feo aquí, ¿no? Bueno, pues hay determinadas normativas que chocan con la tradición. Y después hay un movimiento, esto también quería yo, eso que comentaba este señor de que para algo que era nuestro era de toda la humanidad, hay un movimiento internacional como de corresponsabilidad hacia el patrimonio. El patrimonio es de todos, parece, ¿no? O sea, es como decirnos, el patrimonio es de la humanidad, tenemos la Amazonía, que cada vez está peor, y parece como que todos seamos responsables de eso, ¿no? Nos hacen a todos responsables de eso. Sí, eso está muy bien, pero por otra parte les estamos quitando una labor que tienen que hacer los políticos, que se tienen que hacer desde los estados y desde los gobiernos, ¿no? Voy mal de tiempo, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Todavía no se ha encendido ni una luz, perfecto. Bueno, pues entonces sí, pasamos a la última de las partes. Voy a beber un poco de agua. Donde ya desemboco en lo que es el turismo y el desarrollo local y regional que puede conllevar todo esto. La importancia de la puesta en valor y los peligros y potencialidades que puede tener el patrimonio inmaterial. A veces nos creemos que porque algo esté protegido, y sobre todo si está protegido por la UNESCO o si está reconocido por la UNESCO, ya como que tenemos la gallina de los huevos de oro. No sé si esa expresión se suele decir aquí. Pues sí, es la gallina de los huevos de oro. A veces la gallina de los huevos de oro ha explotado de puro que se ha extendido, ¿no? De puro éxito ha explotado, ¿no? Bueno, este es el caso de Córdoba,
de los patios de Córdoba, en España, que fueron declarados Patrimonio Inmaterial hace unos años. Y bueno, es una explosión de gente que es imposible entrar a un patio sin estar horas esperando para poder verlo, ¿no? Y eso está ocurriendo en casi todos los patrimonios que se están extendiendo de esa manera. Bueno, el patrimonio como recurso para el desarrollo local y regional. A ver, hay muchos antropólogos que estarían en contra de lo que yo voy a decir aquí, de lo que yo suelo decir, y es que el patrimonio es un gran recurso económico. Debe serlo, porque si no, no se mantiene. Es que es absurdo. ¿Para qué queremos un patrimonio que no se use? No, el patrimonio hay que usarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Si no, y por suerte el patrimonio inmaterial es un patrimonio que se siente, y lo siente todo el mundo. Aunque, porque claro, tú dices, va, un cuadro de Guernica que está en un museo, primero tienes que ir a ese museo, allí, a verlo. Segundo, tienes que entender algo, tienes que saber algo, tienes que tener unos conocimientos mínimos para entender eso, ¿no? Sin embargo, el patrimonio inmaterial, aunque no lo entiendas, lo vives. ¿Quién me decía hace un momento? Yo es que lloré en Semana Santa y no... Pues sí, y no es algo que tú lo entiendas, ¿no? Pero lo sientes. Lo sientes porque te entras por los sentidos, lo percibes, ¿no? Entonces, realmente la búsqueda de rendimiento económico que puede aportar los elementos patrimoniales, aun con muchos riesgos y muchos peligros, es perfectamente legítimo, más aún. En ocasiones, gracias a esos usos rentables, se ha podido mantener elementos del patrimonio cultural inmaterial que de otra forma habrían desaparecido seguro. Seguro. Precisamente por esa rentabilidad se mantienen esos elementos. ¿Qué es lo que hay que hacer? A veces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscarles otros usos al patrimonio. Es decir, si hay un elemento del patrimonio, bueno, pues que ya, como hemos dicho antes, las cosas cambian y ya pues se ha desfasado, nadie se quiere vestir de no sé qué, nadie quiere danzar no sé cuánto porque le parece ridículo a nuestros jóvenes o porque vamos a buscarle otro uso distinto. ¿Cuántas almazaras, por ejemplo, se están usando ahora como hoteles o como restaurantes? Vamos a buscarle un uso distinto que sea más rentable. Pero lo importante es que se mantenga, que no se pierda y que se sienta y que las generaciones futuras lo vean. En este sentido es fundamental el papel de lo micro, de lo local, de lo regional. El que el patrimonio pueda generar pequeñas empresas, que pueda generar y que haya cooperativas, familiares, vecinales, y que entre todos podamos seguir manteniendo esa tradición, esas artesanías, esas maneras de cantar o de tocar, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido es muy importante. No quiero alargarme mucho. El patrimonio cultural inmaterial de recurso al uso, a la producción y el consumo. Bueno, dicho lo dicho, yo quiero plantearos dos tramas dicotómicas, vaya palabrejas que utilizo yo, ¿verdad? Dos tramas dicotómicas que se dan en todos los contextos y en todos los lugares y que producen grandes tensiones en la relación patrimonio y desarrollo. A ver, hay que activar el patrimonio, eso está claro. Ahora, la activación del patrimonio puede ser como recurso o bien producir patrimonio. Y la tendencia a derivar el uso del patrimonio hacia modelos de consumo, sobre todo por influencia o de cara al turismo. A lo mejor esto que estoy diciendo es un poco raro. Voy a leer textualmente la última frase que cuando la lea vaya a decir también, vaya garimatía de palabras. La activación del patrimonio es sin duda la mejor estrategia de protección, conservación y difusión. Cuando digo conservación es de los bienes materiales, y difusión. Siempre que la puesta en valor, patrimonio como recurso, se sostenga sobre su dimensión social e identitaria, uso del patrimonio, y no se limite exclusivamente a la búsqueda de rentabilidad económica, patrimonio como producto.
ni tenga un aprovechamiento totalmente descontextualizado. Patrimonio como consumo. Dicho de otra manera, yo distingo entre patrimonio como recurso y patrimonio como producto. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Desde mi punto de vista, el patrimonio tiene que ser un recurso económico, un bien para todos. El patrimonio como producto es otra cosa. Un producto de consumo, más como cualquier otro producto de consumo dentro de las economías, ¿no? Ay, esto se me ha quedado aquí pegado. Es que como no veo ahí de lejos, tengo la desgracia ya a mi edad tengo gafas de cerca y gafas de lejos, con lo cual aquí yo no lo veo. El interés por salvaguardar, por una parte, el interés por salvaguardar elementos de patrimonio declarado, a la vez que el interés por aumentar el turismo y el desarrollo económico-social y las fluctuaciones entre oportunidades y riesgos del patrimonio y del turismo. Está claro, con todo esto que yo he dicho antes, de la idea historicista, esencialista, monumentalista, exclusivamente material del patrimonio, está claro que este cambio de visión del patrimonio hacia el patrimonio inmaterial, esa apertura del patrimonio hacia los elementos inmateriales, supone un gran reclamo turístico de muchísimo interés para las comunidades, porque claro, no en todas partes, no en todas las poblaciones se poseen grandes obras patrimoniales. No tenemos un Louvre, no tenemos el Coliseo, no tenemos las pirámides como en Egipto, no en todas partes tenemos monumentos históricos artísticos, pero sí en todas partes tenemos patrimonio. En todas partes. A mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor voy a algún pueblito de mi tierra y digo, bueno, ¿y vosotros qué tenéis aquí? Nosotros no tenemos de nada, si no tenemos ninguna iglesia, ni ninguna imagen, ni nada importante. Digo, ¿cómo que no tenéis patrimonio? Seguro que tenéis patrimonio. Siempre hay patrimonio. El turismo patrimonial, que se ha dado en llamar así, el turismo patrimonial está ampliando sus posibilidades por un nuevo turismo, que es el turismo experiencial y es ese encuentro por lo exótico. Los turistas y viajeros cada vez más se interesan por otro destino. Hemos pasado del turismo de sol y playa, en la mayoría de los casos, a un turismo vinculado al patrimonio cultural. Pero más allá incluso del patrimonio cultural material, de ir a los museos, al Louvre, a Berlín, a ver los grandes museos, este nuevo turismo tiene interés por generar experiencias nuevas, por vivir esas experiencias. Y esa captación de ese turismo puede hacerse en cualquier lugar, insisto, estamos en disposición de hacerlo. Y puede generar una gran riqueza y potenciar realmente un buen desarrollo local. Y encontramos aquí, claro, estamos hablando de turismo, a lo mejor algunas personas no, pero en realidad estamos hablando, cuando hablamos de UNESCO, cuando hablamos de patrimonio con sello por parte del Estado panameño, o por parte de la Junta de Andalucía en España, en realidad estamos hablando de marketing. Estamos hablando de ponerle un sello, una marca. ¿Qué es la UNESCO? Una marca. Una marca es una estrategia de marketing. El querer entrar en las listas de UNESCO, algo muy respetable, en realidad querer poner una marca, porque el patrimonio ya lo es, no hace falta estar en la UNESCO para decir que somos patrimonio. Es importante que nos lo reconozcan, claro. ¿Por qué? Porque distingue el destino, le da un valor, le da un reconocimiento de calidad, proporciona una credibilidad. Es decir, si yo estoy en Europa y quiero venir a Panamá, pues a mí me es mucho más creíble pensar en la cultura congo porque es patrimonio, me lo está diciendo la UNESCO. Le está dando digamos, ese sello de autenticidad a eso que yo voy a visitar, con lo cual es muy importante tener ese sello, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que tener esta marca UNESCO de patrimonio inmaterial está haciendo algo muy
enriquecedor y muy bueno desde mi punto de vista. Está democratizando la cultura. Democratizando la cultura. Oye, pues ya no hace falta ir a París y a Roma. También te puedes encontrar cosas muy bellas en otros países. Está haciendo que otros países más desfavorecidos pues tengan nuevas oportunidades. Y esto lo estoy hablando también por todas aquellas empresas que se dedican al turismo o a otros productos que pueden ser comerciables, ¿no? Hay hay que captar a ese turista que lo que busca, o sea, hay como un cambio de actitud en el turista, ¿no? Lo comentaba hace un momento, un cambio de actitud. Ya no nos encontramos al turista contemplativo, que lo que vas a ver, lo que vas a ver en la Mona Lisa o lo que vas a ver en la Piedad de Michelangelo, ¿no? Pasamos y hay que captar a ese turista dinámico y activo, que lo que quiere es oler, saborear, sentir, moverte, emocionarte. Ese es el turista que puede venir a cualquier parte del mundo, aunque no tengamos grandes pirámides. Bueno, voy a terminar con 2 diapositivas. Ya sí tengo que ir terminando, ¿no? A mí no me han puesto cositas de estas, que vean. Voy a terminar con 2 diapositivas. En una de ellas, en la primera, voy a hablar de los efectos positivos del turismo patrimonial. Ya sí hablo de turismo patrimonial, ¿de acuerdo? De los efectos positivos del turismo patrimonial. Sin ninguna duda, bueno, lo he ido esbozando a lo largo de mis charlas, ¿no? El turismo patrimonial, y más en concretamente el turismo de patrimonio inmaterial, es una gran oportunidad para el desarrollo económico, local y regional, y sobre todo en la creación de nuevas empresas. Tiene que haber en esto es muy importante que haya una interacción entre, a nivel local y a nivel regional, entre los posibles empresarios, pequeños empresarios, y las administraciones locales, regionales, comarcales y estatales, obviamente, si es posible, ¿no? Si no hay esta sinergia, esto pues no funciona, porque es así de claro. Tú no le puedes decir a alguien que está haciendo, pues, un sombrero tradicional, mire usted, siga haciendo el sombrero tradicional, no está usted ganando lo suficiente para poder mantenerse usted y sus hijos, pero siga usted lo haciendo porque eso es patrimonio, es importante. No, es que las personas tenemos la costumbre de comer, vestir, dar de comer a nuestros hijos, tenemos esa costumbre y entonces tiene que ser rentable para esa persona el hacer el sombrero. Si no lo es, dejará de hacerlo. Entonces, en eso es importante que haya una sinergia entre las distintas pequeñas empresas, colectividades, cooperativas y, bueno, pues no sé cómo se denomina aquí exactamente, entidades de desarrollo local, no sé cómo se llaman aquí, pero que haya esa sinergia entre todos ellos. Fijaros, eso evita algo que estamos viviendo, al menos mucho en Europa, la despoblación de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen trabajo y se van a las grandes ciudades. Claro, normal. Entonces, lo que hay que incentivar es que en estas pequeñas zonas rurales haya ese trabajo, haya esas otras nuevas oportunidades. ¿Por qué no? Porque mucha gente no quiere emigrar realmente. Se vive mejor en las zonas rurales, pero claro, lo que decíamos, si no tienes oportunidades económicas, pues lógico, te vas. Pues ese patrimonio, esa incentivación del patrimonio puede evitar esta despoblación. Evidentemente, se salvaguardan las tradiciones y las prácticas y expresiones inmateriales. Debe haber una mejora en la planificación estratégica. A ver, todo esto que estoy contando no se puede hacer así como así. Es decir, tiene que haber una planificación previa y ahí todos tienen que estar implicados. Los agentes, primero los protagonistas. Sin los protagonistas no hay nada que hacer. Si uno no quiere vestirse, pues no se va a vestir. Entonces, lo primero son los protagonistas. Pero después, todos los demás,
agentes locales, como ya decía, y políticos. Y tiene que haber una planificación. No se puede hacer, bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa aquí y después vamos a hacer otra cosa aquí. No, no, no. Tiene que haber una planificación estratégica de decir, a ver, ¿qué interesa? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Qué puede seguir después? ¿Qué conviene que siga después? Eso hay que sentarse y hay que hacerlo, ¿no? Claro, el tener marca UNESCO o el hacer todo esto, al final, ¿qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es que haya un mayor conocimiento, hombre, a nivel regional, a nivel estatal, pero ojalá que también a nivel internacional. Y al final lo que estamos es difundiendo cultura. Yo me acuerdo en un pueblito de la provincia de Huelva, muy perdido, que no tiene ni un hotel, y me decía su alcaldesa hace tiempo, dice, yo quiero poner Cañaveral en el mapa. Esa frase es genial también. Quiero poner Cañaveral, el nombre del pueblo, en el mapa. Y lo puso. Llegó a ser patrimonio, bueno, es patrimonio de Andalucía. Entonces, vamos a poner tal ciudad, tal pueblo en el mapa, que es la finalidad, ¿no? Y también, finalmente, algo muy importante para los que estáis aquí de turismo, contribuye a atenuar, a romper la estacionalidad del turismo. En el turismo, sobre todo, ya sabemos, el turismo de sol y playa, que está en unos lugares más que en otros, en algunos que tenemos inviernos y veranos, el turismo de sol y playa hace que ese turismo sea muy estacional, esté muy enfocado a unos meses en concreto del año. Este tipo de patrimonio, este turismo patrimonial, hace que pueda extenderse a lo largo de todo el ciclo anual, con lo cual también es importante romper esa estacionalidad del turismo. Bueno, estas son las grandes ventajas, pero como todo, también tiene sus inconvenientes. Bueno, ahí tenemos el Partenón lleno de gente y tenemos Venecia con un enorme transatlántico, no sé si habéis visto las últimas noticias, de las problemáticas que hay en determinados países con la masificación del patrimonio. No caigamos en eso. Es el gran peligro, el gran peligro de poner Cañaveral en el mapa, que todo el mundo señala en el mapa, quiero ir a Cañaveral. Entonces, ni una cosa ni otra, por eso digo que hay que actuar de una manera bastante estratégica. Cuidado con la masificación turística, porque además puede ocurrir que haya una pérdida de significado en los protagonistas. Ya, el tango no es mío, vaya hombre, se puede bailar en cualquier sitio y cualquiera puede bailar tango. No lo hacen bien, pero bueno, va. Y después, otro de los peligros que también estamos viendo es la escenificación del patrimonio de cara al turismo. Es decir, la puesta en escena es como la espectacularización del patrimonio inmaterial. Yo hago un espectáculo para turistas y traigo a 2 autobuses de japoneses para que vean cómo bailamos flamenco. No, eso no es patrimonio, eso es hacer un espectáculo, eso es espectacularizar el patrimonio. Tenemos que tener cuidado también con esto, que solemos tender mucho a espectacularizarlo, hasta tal punto que nos encontramos en algunas ciudades que se han convertido en parques temáticos. Venecia es un parque temático. La parquetematización de las ciudades y los pueblos. Eso es otro peligro que os pido, por favor, no caigamos en ello porque ya se está viendo en muchísimos lugares, ¿no? Y se transforman los espacios cotidianos. La gente ya no vive en el centro de las ciudades, patrimonio de la humanidad, con su gran sello. La gente no vive en el centro de las ciudades, la gente ya no vive en sus ciudades, en sus pueblos. Viven los turistas. O ni siquiera viven, lo que hacen es transitan. Son lugares de paso, de tránsito, ¿no? Han perdido su esencia realmente, ¿no? Y después, bueno, pues la apropiación del patrimonio inmaterial por parte de empresas. Y esto tiene más que ver con cuestiones de artesanía. El tema del registro de la propiedad intelectual, del diseño de ropa. Mucho cuidado con esto porque lo estamos viendo cada vez más. Es un tema que yo estoy tratando personalmente y me interesa muchísimo. Oye, que haya un tipo de artesanía, de un diseño de trajes determinado, y que de pronto una gran empresa internacional de Inditex
de moda, pues copie esos diseños que son originarios de un lugar y de un grupo étnico o de una comunidad en concreto. Y te lo están copiando. O están vendiendo las cosas que esa comunidad o que esas mujeres están tejiendo, lo están vendiendo en otro lado por el triple, el cuádruple, más allá de lo que les están pagando a ellas. Cuidado con eso. El registro de la propiedad es importante. Y cada vez más vamos tendiendo a eso porque hay una verdadera mercantilización en este aspecto. Y acabo ya con un reto, pues eso, el reto ahora es hacer compatible la salvaguarda de las tradiciones culturales con el uso turístico, el desarrollo de las economías locales con una distribución justa, y esto me parece también muy importante, una distribución justa de la riqueza generada, que el patrimonio no sea de las grandes empresas comerciales, turísticas, no, que haya una distribución justa, que el que hace el sombrero también tenga su parte, porque lo hace él y lo diseña él. Y el mantenimiento de los modos de vida de una comunidad, hacerlo compatible con el reclamo y la acumulación de turismo controlado. En definitiva, crear un turismo sostenible que sea sostenible con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y ya con esto acabo. Muchísimas gracias. Gracias.